Bueno, estoy acá con Daniel Cagliero. Bienvenido a Argentina Productiva. Vamos a hablar, Daniel Cagliero, cambio, te fuiste. No, ahí estoy, perdón. Pasa que estaba poniendo en Facebook para transmitir live. Bueno, Dale, estoy acá, buenísimo. estoy de vuelta. Bueno, Daniel, la idea es hablar sobre la sensibilidad de los datos y la capacidad que tiene tu empresa, que es una compañía internacional que vos representás acá en Argentina, para poder preservar los datos sensibles de las computadoras, eh, para que la gente que no entiende y que para ponerlos en autos, para ponerlos en el tema, la capacidad de poder garantizar que la información sensible de una computadora no llegue a manos inapropiadas. Y ustedes lo que hacen es destruir esa información y emitir un certificado que los hace de alguna manera responsables de esta destrucción. ¿Es más o menos así? No es más o menos así, es exactamente así. Bueno, y Daniel, ¿cómo? Lo dijiste muy bien. ¿A qué empresas le...? Yo estoy sobrando en esta reunión ya. No. ¿A qué empresas les sirve, por ejemplo, mantener esta seguridad en el manejo de la información? Mira, hay dos. Vamos a entrar en lo que esto se llama técnicamente, todo un género muy grande que se llama e-waste, ¿no? Que hay una serie de regulaciones internacionales y después locales. Hay nacionales, hay gubernamentales, provinciales, municipales, que tienen que ver con la disposición. Yo estoy yendo desde el lado más grande, digamos, que es qué haces con, llamarle, vos lo identificarías como el hardware, digamos, o como el equipamiento. ¿Qué haces con el equipamiento cuando tenés que deshacerte de eso? Esto principalmente es decir, no lo podés tirar al riachuelo, digamos, o no se lo pueden llevar unos gitanos, porque en definitiva hay una serie de normas y una serie de conciencia social que hace que esto sea adecuadamente reciclado. Entonces sería... Esto es como... a ver si entiendo. Esto es una mezcla entre compliance o de las mismas empresas y después legislación también. Bueno. Las dos cosas. Absolutamente. Primero, las empresas tienen un compromiso social que tiene que ver con en alguna medida, y son diferentes cada compliance de cada compañía. Pero después vuelvo a esto, pero vamos a lo que vos introdujiste bien, que tiene que ver con algo que es más sensible y es más crítico en las empresas, y esto te diría que comprende a todas las compañías globales, todas. Tienen matices en lo que consideran su estándar por compliance, de requerimiento para disponer y para asegurarse la confidencialidad de la información, pero en definitiva las corta a todas. Cualquier compañía global, inclusive compañías argentinas grandes, todas tienen una regulación referida a esto. Porque el tema es el siguiente, vos sabés que la tecnología se renueva, ahí también depende los planes de cada compañía, los planes que tienen con respecto a su manejo de lo que es tecnología. Pero, en promedio, compañías que están bien sanas, en general tienen programas de renovación cada 3 o cada 4 años máximo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenés todo un parque tecnológico que tenés que renovar. Olvidémonos por un momento de lo que es el waste propiamente, de lo que hacemos con el fierro o con el equipo propiamente, sino que acá lo que nos preocupa desde el punto de vista de las empresas es la confidencialidad de la información que se va. Para el usuario que en realidad supone esto como que se resuelve formateando un disco, esto absolutamente no es así. Es decir, formatear un disco es romper, técnicamente es desvincular índices con los datos siguen permaneciendo. Y cualquier o mucha gente con un poco de entrenamiento puede reconstruir esa información. Daniel, a ver si entiendo.
por un lado está la importancia que tiene el dato para el usuario, cualquiera, número de una tarjeta de crédito. Después, por otro lado, está la importancia que tiene para el usuario los datos de otros, que no son uno. Y después está el paraguas de una empresa que es responsable de los datos propios del empleado y de los datos de los terceros que administra el empleado. Esta empresa, si llega a haber algún conflicto, es responsable del manejo inapropiado de esa información, porque es un tenedor responsable, digamos. Y te voy a dar el caso más, absolutamente lo que decís es así. Y te voy a dar el caso más crítico, es un cliente que tenemos ya con algunos proyectos recurrentes. Te doy el caso más crítico que tenemos. Nuestro cliente participa en 3 empresas acá. Telefónica Internacional, IBM y Facebook. Y el usuario final, que es el que en realidad que tiene este requerimiento, es Facebook. Entonces vos imaginate la criticidad de lo que tiene, la disposición de esos servidores con sus discos. Estás hablando de los servidores de Facebook. Absolutamente, que no son propiamente de Facebook, sino que son de un servicio que contratan para procesar. Y esto lo hemos hecho, digamos, físicamente. Está en Buenos Aires, hay un centro en Las Toninas que es bastante conocido porque desde ahí, digamos, hay una característica, digamos, se tira cables subacuáticos, digamos. Pero en el medio de Las Toninas hay un centro de procesamiento grande, en el medio. Y ustedes, a ver si estoy entendiendo, ustedes van a ese lugar, agarran estos discos, que son discos de un servidor, le entregan a la empresa un certificado que les dice: yo voy a disponer de la destrucción de este material y me hago cargo de eso, y le das un certificado. Y la empresa queda como... Sí. O sea, bueno, compartiría la responsabilidad con ustedes, digamos, y con la empresa internacional. Sí, acá viene cuando te hablaba de los matices de compliance, y te puse el caso más crítico, digamos, porque tenemos como de las tarjetas más grandes, de compañías de tarjetas de crédito más grandes del mundo, tenemos como clientes en esto también. Entonces esa información es muy crítica, porque como decimos bien, acá hay mucha información de terceros, de su cliente. Entonces, el caso que te puse al principio es el caso más crítico que hemos tenido, donde la sensibilidad y el cuidado del resguardo de la información es un negocio. Entonces, literal, es un negocio. Entonces, no puede haber un flow, una falla, una fuga de nada, porque es parte de su criticidad, digamos, es parte de lo que garantiza. Ahora, entonces, el caso que yo te puse, déjame, porque me preguntaste justamente si haces y emitir un certificado. El caso aquel más extremo tenía un estándar el requerimiento que era así. Y de hecho documentado fotográficamente. El estándar tiene que ser el siguiente. Había en este caso, por ejemplo, voy a hablar de cosas técnicas. Discos, que son discos físicos dentro de los servidores, y había otra cosa que eran flashcards, como almacenando información. En este caso, lo que fotográficamente se requería por requerimiento, por ejemplo, que los discos se desarmaran, que sacara el plato propiamente del disco, se cortara en 4, como una pizza en 4, y hacerle 2 huecos de drilling o de taladro en cada uno de los cuartos. Esto era como... Y había que documentar una foto de antes y después. Es decir, este es el disco con su número de serie y este es el disco de cliente. Este es el caso más extremo de los clientes que tenemos, y es un proyecto recurrente que hemos tenido. Con lo cual es muy... acá en realidad la exigencia parece exagerada, pero si algún técnico... Esto no es burocracia, porque esto lo ha definido un técnico. Si un técnico define que ese es el estándar, quiere decir que con un poco menos de eso, 100% seguro no es el proceso. En general, y esto es una cosa que nosotros me parece como importante como aclarar, el cliente deposita una confianza en nosotros, en el sentido en que en general nosotros hacemos los trabajos, lo que se llama off-site, en nuestro propio site, digamos, que es depositar una confianza, porque nosotros nos llevamos la información, lo procesamos, y después, transcurridos unos días, le devolvemos el resultado. Hay algún cliente que es muy susceptible y que tiene por compliance, que
este trabajo se haga on-site. Todo lo que sea eliminación de datos se haga on-site, donde no puede salir la información de la compañía si no se produce esta certificación en el sitio. O sea, entonces, este trabajo ustedes lo hacen dentro de la empresa, no se llevan el material y envían documento fotográfico de que lo hicieron. No. Esto es en algún caso, cuando hacemos dentro de la empresa, lo hacemos en algún caso extremo. En la situación habitual, más extrema. El 90% de nuestros casos y clientes confían en nuestra responsabilidad por tomar eso, porque literalmente sale a la calle, la transportamos y literalmente va a nuestro site y literalmente lo procesamos fuera del cliente. Entiendo. Y le estamos entregando la información, el resultado de esa eliminación días después, de acuerdo al volumen y de acuerdo a lo que convengamos. Cuando en vez de hablar de discos de servidores, estamos hablando de computadoras, ¿no? Una empresa que se deshace de sus computadoras después de una determinada cantidad de años y le entrega al funcionario una nueva computadora. ¿Ahí cómo es el proceso? Porque en el disco está la información también. Claro, yo te diría que casi servidores no es, dentro de este conjunto que nosotros administramos, no es lo más frecuente. Lo más frecuente justamente son computadoras. Es decir, son computadoras de escritorio o notebooks, laptops y celulares, teléfonos celulares. Digamos, para eso tenemos aplicaciones, digamos, software que se ejecuta y lo que tiene un proceso que lleva horas, de acuerdo también a los tamaños de la información de los discos, etcétera, que al cabo de este proceso de horas te entrega a vos el resultado final. Es un certificado, como vos dijiste bien, donde hace referencia a ese volumen, a esa unidad, número de serie del laptop, vinculado con número de serie de un medio magnético, esto es un disco, te asegura de que tiene cero información disponible. ¿Y ustedes esos discos los borran o los destruyen? Voy a otra de las especificaciones que a veces tienen los clientes. Te diría que en el 80% de nuestros clientes el borrado digital es es el estándar que aceptan. Y en el borrado digital hay como 15 estándares en metodología. Hay una cosa que nosotros usamos como método, que es el que aceptan nuestros clientes, que es el DoD, que es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que, bueno, técnicamente son 3 pasadas y 3 verificaciones. Lo que hace, para entenderlo muy fácil, es grabar ceros y unos, digamos, por decirlo así. Encima. En el medio magnético, totalmente. Encima. Pero ahí no hay no hay forma de reconstrucción, digamos. ¿Y por qué si esto es así? ¿Por qué si esto es así? ¿Por qué algunas empresas en las situaciones más extremas piden que rompas el disco? Si vos podés grabarle encima y tapar todo. Porque hay algunas empresas que algún técnico o desde alguna consideración técnica de las empresas han definido que no están absolutamente seguros de que esto sea 100% seguro. Claro. Ahora, te puedo nombrar una lista de empresas de nuestros clientes que son de las empresas más grandes del mundo que tienen como estándar estos procesos, que es el borrado digital. Esto técnicamente se llama wiping. Estos son procesos de borrado digital. Con lo cual, ahora, ¿dónde aparece también el componente de destrucción físico? Cuando vos tenés un disco dañado, por ejemplo, no llega a completarse el proceso, porque el disco está dañado. El disco está dañado físicamente, digamos. Es alguna vez te pasó, sí, que se te jorobó el disco de una laptop. Bueno, el disco ese no va a terminar porque no puede continuar el proceso y se aborta el proceso. Pero en ese caso, sí, en general lo que tenemos que hacer es lo que llamamos drilling, que es una perforación en el disco y enviar a cambio del certificado o en lugar de un certificado que no puedo emitir. El certificado dice el proceso no pudo ser completado y eso se acompaña con una documentación fotográfica. Aún así, hay algunas empresas, las menos, que tienen exigencia de lo que es drilling o una cosa que se llama técnicamente shredding, que es de alguna manera pasar los discos o introducir los discos en un destructor de discos que los convierte en viruta. Entonces, polvo pero, de disco. Y en realidad,
Sí, es como si fuera pirulana. Te Claro. queda una cosa que es como una esponja Como de un metal. trocer, Eh, un método parecido o similar al del trocer de papel, donde que te destruyen documentos. Exactamente, exactamente asimilable a eso. Es decir, es como la estructura de documentos, pero de metal. Entonces, nosotros acá no tenemos, en este caso, no tenemos un recurso propio, porque no tenemos, esto nosotros contratamos a una empresa que tiene camiones que van al site, que tiene como una especie de camión adentro, como una especie de contenedor pequeño con unas cuchillas. Entonces Ah, vos vas alimentando con los discos y el resultado es que va arrojando las virutas de sí, sí, disco. Pero un camión de basura. es un camión de basura. Lo que en realidad, como vuelvo a decirte, el 80-85% de nuestros clientes no tienen este requerimiento de lo Claro, físico. claro. Es decir, lo digital es suficiente para cumplir con su exigencia de compliance. Ahora, Daniel, volviendo al tema para ir un paso más, ¿no? Hoy cuando uno vende un producto, va desde la concepción, ¿no? Tecnológica, biotecnológica o genética, de la concepción del producto en sí, la creativa, hasta el destino final. Y el destino final también tiene que ver con políticas de empresas y de productos que garantizan que este destino final es ecológicamente correcto o que el proceso es ecológicamente correcto. Entonces, ustedes también entregan un certificado que garantiza que este proceso es ecológicamente correcto, porque cuando vos recibís un disco o cuando recibís una computadora y la tenés que destruir, también tenés legislación que te dice cómo, el lugar donde hay que depositarlo, qué se puede hacer y qué no se puede hacer con el residuo electrónico, ¿no? Absolutamente. Hay regulaciones para la disposición de residuos electrónicos. Esto se llama RAE, unas siglas, los residuos electrónicos, digamos. Y nosotros hay dos caminos. Uno que es cuando y está bien, y este es el requerimiento, porque como vos dijiste bien, la compañía tiene dos requerimientos de un medio tecnológico que está en uso, digamos, y que se va a reemplazar. Tiene dos requerimientos. Uno, que es el más importante, que es la punta del iceberg en realidad. La punta del iceberg en realidad es destruir todo esto, pero en realidad lo que hay abajo en realidad es la información. Una vez que superaste el requerimiento de información, la empresa está tranquila, no se va a poder divulgar ninguna forma de información porque está eliminada. Está el otro tema que vos estás diciendo ahora. Que bien, bueno, ahora ¿qué hacemos con el bien propiamente? Es decir, con ese medio físico. Entonces hay dos caminos. Como estas empresas, sobre todo las empresas más importantes y más grandes, están renovando tecnología muy nueva para el mercado. Hoy una computadora, pensá que una computadora, una laptop tiene, cuando se sale se entrega por parte del fabricante con 3 años de garantía. Y hay empresas que están renovando a los 3 años. Con lo cual, te puedo decir, prácticamente es en el fin de la garantía, pero es una laptop muy nueva, y es muy nueva para el estándar del mercado argentino en general. Entonces, si esto es así, nosotros hacemos un acuerdo con la empresa, por cuenta de ellos hacemos un acuerdo para comercializarlo. Tenemos una serie de canales de distribución, que en realidad hay todo un negocio de equipamiento usado. Nosotros también hacemos todo un trabajo de acondicionamiento, de testeo, de todo lo demás. Entonces, cuando en definitiva ponemos en el mercado, y esto ha sido como muy... Ahora estamos justamente parados arriba del lugar más caliente de todo esto, que resuelto el tema de la eliminación, lo que ha habido, como vos sabés bien y te imaginás y vivís, ha habido una demanda absolutamente inusual de computadoras de cualquier forma, desde que comienza la pandemia, desde que comienza la cuarentena y comienzan las restricciones, y donde nos vinculamos todos, desde la educación de colegio primario hasta los negocios, nos comunicamos hasta los amigos y los cumpleaños, nos comunicamos todos a través de un medio tecnológico. Se ha vuelto clave. Lo que en una casa, por ejemplo, antes, olvídate de los negocios, suponete lo que es el uso doméstico. Cuando tiene una computadora que en realidad no se le da mucha importancia, empezó a tener criticidad todo. Esto tiene que funcionar, la cámara tiene que funcionar, el audio tiene que funcionar, y la computadora propiamente tiene que soportar la instalación
de estos software que estamos usando, como Zoom, o que sé que hoy en realidad es más frecuente, pero cualquiera de estos. Entonces, de golpe los hogares se volvieron demandantes por un lado, de renovación, porque tenían algo que por ahí no era adecuado. Y por otro, porque aparte vos sabés que tenés en un grupo familiar donde hay adolescentes y donde hay padres, obviamente tenés más de... una computadora no alcanza, porque todo el mundo está vinculado con todo el mundo. Porque el adolescente está vinculado por su actividad y hasta porque tiene que ir al colegio. El padre está vinculado porque tiene una cosa que tiene que ver con sus amigos o con su home office. Entonces, en realidad, acá hay un requerimiento inusual de recursos. Y por otro lado, a propósito del home office, las empresas tuvieron que poner en manos de sus empleados laptops, típicamente, para que trabajen desde su casa. Entonces, en realidad, lo que tenían previsto antes no alcanzaba. Entonces, la demanda de lo que hubo de todo esto fue inusual. Y de hecho, los valores, inclusive, esto es una relación típica comportamiento de mercado. Los valores también crecieron, Claro. porque en realidad, por efecto de la demanda, una demanda inusual. Y tenía Daniel, casi insatisfecha. Daniel, bueno, estamos con Daniel Cagliero, estamos hablando de la sensibilidad de los datos que tiene una computadora. Volviendo a este espinel que estamos recorriendo, vamos a suponer que la computadora no sirve más, que no tiene mercado, Okay. que no tiene valor de mercado, que es una computadora que no estaría en la capacidad de ser absorbida por ningún interesado y tiene que ir a un destino final. ¿Qué pasa? Es un conjunto importante ese, ¿eh? Porque a veces nos pasa con algunas empresas que lo que han hecho, como a veces te pasa en tu casa, donde vos tenés una baulera en tu casa, donde empezás a acumular cosas que no sirven, que en realidad no las tiraste, pero en un momento se convierte en un problema. De hecho, hay cosas bastante curiosas, ¿no? Por ejemplo, bancos globales con sus oficinas en el microcentro. Vos sabés lo que vale el metro cúbico en el microcentro. Y donde tienen salas completas arrumbadas de cosas que no sirven más. Entonces, acá hay una... Y cuando deciden esto, y voy al punto, que en realidad cuando vos tomás estos conjuntos, estos lotes, te vas a encontrar a veces con cosas de este tipo que estás diciendo vos, no sirve más esto, porque es obsoleto, porque no funciona, o por lo que sea. Es decir, Porque no tiene no hay nadie que está dispuesto a pagar algo a por pagar. eso. No Ok, hay nadie que dispuesto a que te pagar. terminan pagando para que te lo lleves. Entonces, ¿eso cómo termina? ¿No? ¿Cómo se destruye? ¿Dónde se destruye? ¿Cuál es el destino final para ustedes? Una empresa que te entrega computadoras que no tienen valor en el mercado. Vos le estás cobrando para darle un destino final. Bueno, exactamente. Vos sos la empresa y me diste 200 computadoras, y de las cuales, suponete, vamos a decir, Para un 150 caso, están para sacar la computadora, te doy 200 monitores de esos grandes, que no sirven más. ¿Qué haces con eso? absolutamente. Bueno, lo que hay es, nosotros tercerizamos esto, porque esto también es muy específico, que son compañías recicladoras, que en realidad se dedican a esto, y hay un muy buen negocio, las compañías recicladoras tienen un muy buen negocio para el reciclaje. Primero porque en realidad tienen un doble negocio. En el mundo no es así, no en todos lados es igual, pero en el mundo en general se acepta que el residuo, digamos, o lo que es el bien a reciclar, se toma sin cargo, porque en realidad hay todo un negocio con el reciclaje, porque en realidad se hace una clasificación como muy sofisticada de lo que es estaño, cobre. Es decir, y si vos lo ves trabajar, hay plantas recicladoras acá en el Gran Buenos Aires. Trabajamos con dos plantas que están en un parque industrial de Quilmes, se llama, pero en realidad es en Bernal. Y donde cuando vos los ves trabajar, son gente con guardapolvo blanco y con procesos muy estrictos. Entonces, porque en definitiva su negocio, y de hecho están exportando. Yo tengo bastante vínculo con ellos y tienen un buen negocio de exportación a Europa, Bélgica, por ejemplo. Hace poco una de estas personas con las cuales yo me comunico habitualmente me decía que estaba trabajando mucho, esto antes de la pandemia, ¿no? Ahora no sé cómo están, pero que tenían negocios muy grandes con Bélgica, por ejemplo, donde estaban exportando materiales. Y materiales son
son, como te digo, cobre, estaño, plata. Claro, estos metales que tienen valor, son commodities, lo transforman en un lingote y lo venden como por peso. Absolutamente. Daniel, te Entonces, saco... esas empresas, sí. para terminar, esas empresas, porque vos preguntaste, como otra vez compliance, porque la compañía tiene su tema de seguridad resuelto, de confidencialidad, y ahora tiene otro tema, que es su compromiso con la responsabilidad social, digamos, con la responsabilidad empresarial, claro, de la disposición adecuada, porque tiene regulaciones inclusive propias y del lugar, llámese país, provincia, ciudad, donde está. Entonces, para esto también requiere un certificado que dice, este ítem y este conjunto de ítems identificados con número de serie y demás han sido adecuadamente reciclados. Y este es un reciclador que está certificado para hacer esto. Sí, lo que hablábamos al principio de el compromiso que vos tenés con un productor de un producto cualquiera, que te dice que el destino final apropiado, ecológicamente correcto de este producto que estás consumiendo está garantizado de alguna manera en el momento que lo adquirís. ¿Sí? El tipo se ocupa, la empresa se ocupa de que esto se cumpla. Es un compromiso de la compañía. Así es. Así es. Volviendo al tema del mercado, ¿no? Nosotros somos un país que tiene una dimensión estatal monstruosa. Ya entendimos que el sector privado asume enormes responsabilidades y cuida estas responsabilidades en esta área concreta de la preservación, el cuidado de los datos sensibles. Ahora, ¿qué pasa con los estados? Municipal, nacional, provincial, ¿tienen esa sensibilidad? ¿Están cuidando estos aspectos? Porque manejan información, mucha información sensible. ¿Están entrando en esta metodología o los ves ajenos? Mira, esto como siempre hay un paraguas, ¿no? Obviamente hay como leyes y regulaciones nacionales, hay leyes y regulaciones provinciales y hay leyes y regulaciones municipales que existen. Yo te diría, no sé si sospecha es la palabra, pero mi medición, nosotros hace 5 años estamos haciendo esto en Argentina, tenemos negocios, la compañía nuestra tiene negocios en todo. Yo tengo una responsabilidad sobre Conosur, tiene responsabilidades en todo el mundo, tiene oficinas en todo el mundo. Y en Argentina, nosotros desde que estamos, más allá de algún caso puntual, no hemos tenido la receptividad de los entes oficiales para esto. Con lo cual mi lectura es que en realidad esto no está siendo atendido. Entendemos que no está siendo atendido debidamente. ¿Esto pasa en todo el mundo? ¿Esto pasa en todo el mundo? ¿Que no está atendido? ¿Que el Estado no se ocupa de los datos sensibles? Parece un disparate. No, ¿cómo vos te imaginas que en Alemania o en Suecia no, de ninguna manera, no. Yo no quiero hablar de otros países porque en realidad no me consta, pero yo te digo que en Argentina tampoco me consta, tampoco porque acá podría aparecer alguien desde un organismo diciendo, mira, demostrando que tienen todo esto y lo hacen perfectamente. Nosotros no... es muy fácil entender esto. Nosotros con nuestro negocio, nuestro servicio, que se presta a compañías globales, como le llamamos nosotros, son compañías públicas en términos de inglés, pero son compañías que nosotros le llamamos privadas, al revés. Son compañías que cotizan en bolsa y demás, pero son empresas privadas. Y hay mucha receptividad y sensibilidad al servicio nosotros no hemos tenido suerte en ningún momento y nos hemos inscrito y hemos hecho hay toda una maratón de un camino largo que hay que hacer, como vos sabes bien, para ser proveedor de alguna compañía del Estado, y no hemos llegado nunca a ser proveedores de este servicio que es monstruoso y necesario. Ahora, si lo están haciendo de otra manera, si lo están haciendo de formas que yo no conozco, no puedo, seriamente no te puedo decir que esto es así. Bueno, tenemos, Daniel, te adelanto que tenemos, en este momento estamos transmitiendo en vivo, y tenemos 1, 2, 3 funcionarios públicos que se deben estar preguntando, deben estar llamando al área de sistemas y le deben decir, che, ¿qué hacemos con las computadoras que tiramos? ¿no? Porque yo estoy convencido...
Claro. A lo mejor están protestando porque dicen que hay alguien que está diciendo que nosotros no somos responsables del tratamiento de la información. Por lo pronto, lo no, primero que van a hacer es preguntar qué hacemos con esta basura, dónde la estamos tirando. Muchos de ellos son sensibles, sí, responsables seguramente, y deben haber en algún momento de su vida haber tenido la necesidad de saber cómo era este proceso. Ahora, en esta circunstancia y en esta circunstancia especial, ¿no?, del país y habiendo otras prioridades, me da la sensación que un tema tan sensible al final, ¿no? Pues estas son las cosas importantes que no vemos por ver el árbol que nos tapa el bosque, ¿no? Pero te empezás a encontrar con el problema cuando desde un municipio aparecen los datos sensibles de los frentistas para que te manden, no sé, un vendedor a tu casa y están usando la información que partió de un organismo público, ¿no? Debe ser moneda corriente, ¿no? Esto de disponer de la información o de la base de datos del Estado para poder hacer aplicaciones o impacto comercial de esa base de datos, ¿no? Pero bueno, ahí ya tenemos algunos muñecos que van a mirar esto, espero que lo miren de nuevo, cuenten no con ustedes, ¿viste? Porque bueno, la idea no es, me parece que ustedes son un clúster, ¿no? Como ustedes debe haber otros competidores en el mundo, no sé si tan grandes como ustedes en el mundo, pero debe haber muchos que lo pueden hacer. No necesariamente son ustedes, pero convengamos que alguien lo tiene que hacer. Mira, en la Argentina yo no he reconocido un competidor mío haciendo exactamente esto. Mi compañía en el mundo esta es una unidad de negocio. Hacemos todo lo que es el negocio más grande, sobre todo en Estados Unidos, que es mantenimiento principalmente de networking, de toda la parte de lo que es infraestructura de comunicaciones. Esta es la unidad más grande de negocio en Estados Unidos, y es un jugador importante en Estados Unidos y en Europa, y ahí tiene oficinas en Asia. ¿Cómo se llama la empresa, Daniel? La empresa global se llama XSI International. Nosotros acá tenemos una sociedad, no somos una afiliada, tenemos un convenio y somos XSI Latam. Son los representantes exclusivos de esta compañía en Latinoamérica y en Argentina también, obviamente. El tema es un negocio muy interesante, el tema de mantenimiento, de los contratos de mantenimiento de servicios de infraestructura de telecomunicaciones, por ejemplo. Es un negocio muy grande en el mundo. Nosotros en la Argentina hemos tenido algunas dificultades siempre para llevar adelante esto, porque vos sabés que la traba principal que tenemos, acá no se requiere know-how lo tenemos, y de hecho tenemos linkeado 724 con mesas de ayuda todo el mundo, que el idioma que quieras. Ahora, el tema es que no se resuelve a veces con una resolución a distancia. Cuando a alguien vamos a ponerlo en términos simples, se le quema una placa, hay que reemplazar la placa. Entonces, en realidad, el tema que venimos teniendo en la Argentina desde hace mucho se simplificó en una parte, en la gestión del gobierno anterior, pero no del todo. El tema que tenemos es que en Chile vos podés tener en 48 horas, 44 horas podés tener un reemplazo de algo que compras en Estados Unidos o en China, en 48 horas. En Argentina tenés que entrar a la aduana y tenés que entrar en un proceso donde a lo mejor, si te va bien y no te lo retienen, lo vas a poder tener en, no sé, 2 semanas o 3 semanas. Que aparezcan los funcionarios acá también de aduana y que empiecen a aparecer y que de alguna manera no tienen nada que averiguar porque ya lo saben. Pero es toda una dificultad. La Argentina está aislada de lo que es el ritmo mundial, de cómo se maneja el mundo con respecto a estas cosas. Pensá, en cualquier lugar del mundo más o menos lógico, se decide, se compra y se dispone en 48 horas. Chile es el mejor ejemplo que tenés. En Chile vos podés comprar de esta manera. En Argentina hay un montón de restricciones. Por ejemplo, no estoy cuestionando esto, es una decisión. En Argentina no se puede ni importar autos usados, como se puede importar autos usados, en Argentina no se puede importar tecnología usada. Y esto ni siquiera hay una categoría que es bastante interesante, que es la del refurbished, digamos, lo que es reacondicionado, inclusive refurbished por el fabricante, lo cual a vos te está dando una garantía importante. No tiene categoría directamente, no hay precio ni condición. No se puede importar tecnología usada, lo cual sería una buena, para nuestra economía, que tiene estas necesidades que tiene
hoy más que nunca, o ha tenido históricamente, es una buena oportunidad, sería una buena oportunidad que esto se abriera. Además, porque definitiva, lo que estoy pensando es que en una economía tan castigada como la nuestra, y que recibimos productos de quinta línea, digamos, no de primera, no de segunda, no de cuarta, a veces de quinta línea, sería mucho más eficiente recibir productos de primera línea reacondicionados que producto berreta de quinto subsuelo. Me parece que tendríamos una mejor calidad de producto, ¿no? absolutamente, porque de repente también no son productos malos, pero el producto porque se fabrica alguna tecnología en el país. En realidad fabricar quiere decir, porque aparte tienen exenciones impositivas y demás, vos conocés lo que ha sido la legislación de Tierra del Fuego y demás, donde en realidad se fabrican, entre comillas, desde televisores hasta computadoras. En realidad se ensamblan, se importan partes chinas, chinas digo por decir genéricamente, ¿no? Y se ensamblan. Claro. Y han logrado productos bastante razonables, digamos, que son de industria nacional, pero de ninguna manera tienen los estándares de calidad, los estándares. A ver, las compañías tecnológicas en el mundo compiten por demostrar que tienen los estándares, es como los autos, estándares de calidad más altos del mundo. Obviamente, nuestras compañías, esto yo creo que alcanza desde industrias, desde la farmacéutica hasta la tecnología. Es decir, las grandes compañías del mundo tienen estándares y procesos de calidad que son diferentes, obviamente son diferentes. Entonces, aun cuando se está ensamblado más o menos de acuerdo al modelo, bueno, no es lo mismo. Obviamente no es lo mismo y no se paga un precio determinado por una compañía que tiene un prestigio determinado. El prestigio lo tiene más allá de las modas, como puede ser con los teléfonos, que alguna situación puede pasar por las modas. Estándares de calidad muy altos, estándares de exigencia muy altos. Claro. Entonces, esto digamos, es una realidad. Hay una industria nacional que de alguna manera con esto se está protegiendo, de alguna manera para que existan fabricantes nacionales que puedan seguir haciendo computadoras. Sí, a los valores que hoy podés... Blindar esto es todo un capítulo, ¿no? Pensar, y además termina en una decisión estratégica, ¿no? De dónde podemos ser competitivos, qué cosas conviene apoyar, qué cosas no, porque todo debería estar orientado en función a la oportunidad que tienen esos productos o servicios de ser colocados en el mundo. Esta venta de estos productos o servicios en el mundo es lo que nos consigue estos dólares que necesitamos para comprar cosas que no tenemos, digamos. Totalmente. Y ahí es donde está nuestra traba. Pasa algo diferente en China de lo que conocemos bien. Cuando vos comprás, por ejemplo, poner un ejemplo, un televisor. Vos sabés que vas a comprar un televisor, toda la oferta que tenés para comprar son televisores argentinos, digamos, ensamblados en Tierra del Fuego, etc. Es como consumidor doméstico, vos sabés que no tenés muchas opciones. Está bien, es un producto suficientemente bueno, supongamos. Ahora, cuando vas a comprar una computadora, la corporación, y la corporación no necesariamente tiene que ser tan grande, una pyme más o menos con buenos procesos, no compra producto nacional en tecnología. Esto es, te diría, casi, o en una compañía global, desde ya, hay 2 o 3 marcas, 3 específicamente, digamos, de tecnología en lo que hace a computadoras de escritorio y computadoras tipo laptops, que son las que, diría, las marcas que están distribuyéndose en el mundo y que compran las compañías. No te podés ir de ahí. Claro. Entonces, no vi una compañía global que esté comprando computadoras hechas en Argentina. Claro, no es el caso. Se entiende. Dani, te agradezco mucho. Daniel Cagliero, experto ya nos fuimos del tema de la preservación de los datos sensibles en las computadoras. Pero bueno, muchas gracias. Gracias, Daniel, y espero que la gente que nos ve pueda entender este camino y cuenten con la de ustedes o cualquier otra compañía que se dedica a esto que parece tan interesante e importante, ¿no? Para evitar problemas más que nada. Chino, la palabra acá sabes que se llama de la confidencialidad, no hay que explicarlo, se entiende y ya se asume y se contrata. Lo que hay un tema que es concientización de lo que significa el costo que vos tenés arrumbando cosas inútiles, y en realidad la ventaja que podés tener y la conveniencia económica de que un tercero disponga de esto. Y vos en definitiva, digo, el caso del banco con el depósito en el microcentro
me exime de explicártelo, Claro, para sí, que se sí, sí. entienda. Es decir, a ver, ¿cuánto vale por mes ese metro cúbico en el microcentro, en Sí, sí, Bartolomé sí, Mitre, tener metros y etcétera? metros cúbicos Entonces, guardando ahí, basura. ahí todavía no hay adecuada conciencia. Cuando hablas del sector Además, público, basura para la compañía, pero valuado, seguramente que es un recurso absolutamente. que se podía disponer, porque algunas cosas sí son basura, Pero que pero genera, muchas no. pero, claro, pero aparte genera empleo, chino. Estás generando empleo de alguien que está exportando. Entonces, a ver, esto no hay forma de cuestionarlo. Es decir, la conveniencia de esto no hay forma de cuestionarlo desde ningún lado, más allá de la responsabilidad social y la disposición adecuada. Y por otro lado, cuando hablamos del sector público, quiero ser cuidadoso. Yo he tenido experiencia como consultor en empresas del sector público, y en realidad la reflexión es esta, y vos conoces también de esto. Cuando decimos, y yo estoy con ninguna, en condiciones de proporcionar ninguna información cierta, pero cuando decimos lo que conocemos, lo que hemos vivido, en definitiva, en el sector público, todo esto se llaman presupuestos para, y esto desde una municipalidad hasta un ente público de servicios. Las prioridades no pasan, cuando vos tenés un presupuesto para ejecutar, pasan por otro lugar que no es nunca la disposición adecuada, responsable ni la protección de la información. Entonces, nunca va a haber presupuesto para esto. Generalmente va a haber otras prioridades. Entonces, no estoy diciendo, yo no soy el administrador de una municipalidad, donde si tuviera que hacerlo, tendría mi propia agenda, digamos. Y cada Sí, intendente debe tener su sí, sí, agenda, cada la gobernador. típica cuestión de que lo urgente no nos deja ver lo importante, ¿no? Y esto Sería bueno concientizar, termina siendo pero no creo el que lo resuelva. impacto, el perjuicio, el impacto económico termina siendo mucho mayor y peor, ¿no? Lo de la inversión en prevención, en diagnóstico, ¿no? Es Y, mucho y en más barato que... el microclima, en la coyuntura de hoy, hablar de esto en la coyuntura de hoy, vos te imaginas también, es mucho más, te diría, hasta Sí, disparatada. Porque residual. evidentemente con las prioridades residual, marginal absolutamente, Sí, en la sí, coyuntura de hoy, sí, por ejemplo, el sí. sector público, nada. Hoy no hay espacio para esto. Hoy Pero yo no me propongo desde que concientizar hoy. empecé en las entrevistas, deben ser ya más de 70, me di cuenta que la gente no está pensando en el día después en general. Salvo en lo que tiene que ver con los cambios de hábitos, se está remando la crisis y el mundo está pensando en el día después. Europa ya despegó y nosotros nos vamos a encontrar en la obligación de salir de esto, nos guste o no nos guste, en septiembre. Vamos a ver con qué nos encontramos, ¿no? Nosotros tenemos hasta nuestros vecinos que están dando Sí, alguna muestra sí, de sí. estar trabajando sobre un plan con algunas certezas y con algunos hitos de cómo esto evoluciona. Es el caso de Chile. Ha pasado hasta inclusive en el caso del Paraguay. Paraguay, Sí. cuando empieza con todo esto, tenían un cronograma, cosa que nosotros nunca pudimos tener, un cronograma que era una serie de hitos programados donde se anticipaba lo que iban las restricciones o las no restricciones que iban a tener. Donde obviamente, había como en cada proceso, hay una revisión en cada punto, en cada hito, donde si las cosas cambiaron sobre lo supuesto, o sobre lo presupuestado en este caso, se revisa y se corrige, como en cualquier proceso. Pero nosotros estamos bastante indefensos en Lejos. este lado. Sí. Gracias, Daniel, por haber estado en Argentina Productiva. Invitado siempre, las puertas abiertas. Tenemos muchos otros temas para hablar. Un abrazo. Dale, enorme placer, un abrazo, gracias. Gracias, Chao. Chao.